Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los dos partidos correspondientes a los cuartos de final que se van a estar jugando hoy, sábado 10 de diciembre, para definir los últimos dos semifinalistas de este Mundial de Qatar. Ayer dos selecciones dieron un importante paso hacia las semifinales. Croacia dejó en el camino a Brasil por penales y la selección argentina también hizo lo propio desde la definición, desde los 12 pasos frente a los Países Bajos, por lo que ya tenemos la primera semifinal que se va a estar jugando el día martes. Sin embargo, de lo que vamos a estar hablando en este video son de los dos partidos que se van a estar jugando en el día de la fecha. Desde las 18 horas, Marruecos se va a estar viendo las caras con Portugal, y de las 22 horas, horario catarí, la campeona del mundo vigente Francia estará haciendo lo propio frente a Inglaterra. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el primer duelo correspondiente a los cuartos de final que se va a estar jugando en el día de la fecha. Portugal y Marruecos se van a estar viendo las caras desde las 18 horas, horario catarí, en el Estadio Altumama con el arbitraje del argentino Facundo Tello. Este será un duelo muy importante porque servirá, además de para definir al tercer semifinalista de esta Copa del Mundo, uno de los dos quedará arriba en el historial entre ambas selecciones, porque hasta el momento han disputado dos cotejos oficiales, ambos en Copa del Mundo, con un triunfo por lado. En 1986, en aquel Mundial de México, por el grupo F se enfrentaron y los marroquíes ganaron por 3-1, mientras que 32 años más tarde fueron rivales también en la fase de grupos, en el grupo B más específicamente del pasado Mundial de Rusia, cuando los europeos ganaron 1-0 con un tanto de Cristiano Ronaldo. Por el lado de los marroquíes estarán buscando por primera vez meterse en semifinales, mientras que Portugal estará intentando volver a meterse entre los mejores cuatro de una Copa del Mundo después de 16 años. Vamos a seguir ahora hablando individualmente de cada una de estas dos selecciones, empezando por Marruecos. El conjunto africano claramente es la máxima sorpresa de esta Copa del Mundo, porque si nos guiamos por los 8 compromisos que hubo correspondientes a los octavos de final, la realidad es que 7 de los favoritos en la teoría, o sea en la previa, ganaron, excepto uno, que fue España contra Marruecos, porque los marroquíes se impusieron desde los penales. Habiendo pasado una fase de grupos de muy buena manera, ganaron el grupo F con 7 puntos luego de igualar 0-0 con Croacia. Después le ganaron 2-0 a Bélgica, sin lugar a dudas una de las mayores sorpresas de este mundial, y cerraron su gran participación en esta Copa del Mundo superando 2-1 a Canadá, siendo ese tanto que recibió por parte del conjunto canadiense, que en realidad fue de un futbolista de Marruecos en contra, hasta este momento es el único tanto que han recibido en este mundial. En el duelo de octavos de final, como dije, sacó a España en la tanda de penales luego de haber finalizado 0-0 un cotejo en los 120 minutos. Tras el batacazo dado ante el conjunto europeo, una Marruecos que ha demostrado solidez a lo largo de todo el mundial sueña con eliminar al equipo de Fernando Santos y meterse por primera vez entre los 4 mejores de la Copa del Mundo. Además, recordemos que ningún africano ha conseguido nunca meterse en semifinales. Hasta este momento, Camerún en 1990 quedó afuera en cuartos de final, Senegal en el 2002 quedó afuera en cuartos de final, Ghana en el 2010 quedó afuera en cuartos de final y ahora le toca a Marruecos. Veremos si puede hacerlo contra Portugal. El 11 que estaría poniendo Walid Regragui para este partido serían los mismos que jugaron contra España, con Yacine Bono en el arco, Achraf Hakimi, Nayef Aguer, Nomain Saiz y Nosraim Marraoui como los 4 defensores. En la mitad de la cancha, Sofiane Amrabat jugará como mediocampista más posicional y a sus costados estarán desempeñándose Azzedine Ounahi y Céline Amala, y adelante jugarán por un lado Hakim Ziyech, por el otro Sofiane Boufal, y la referencia de área será Youssef En-Nesyri. Y por otro lado, Portugal viene realizando también un buen mundial, después de lo que fue ganar una fase de grupos en la cual no mostró grandes destellos de buen fútbol. La realidad es que en el duelo correspondiente a los octavos de final contra Suiza se subió sin lugar a dudas al lote de candidatos, porque fue la mayor goleada entre dos selecciones en esa fase del torneo. Anteriormente, como dije, ganaron el grupo H tras
ganarle en el primer partido 3-2 a Ghana, posteriormente derrotaron 2-0 a Uruguay, mientras que cayeron sorpresivamente en la última fecha contra Corea del Sur por 2-1, aunque en ese partido jugaron con una gran cantidad de futbolistas alternativos. Ya en octavos, como dije, aplastaron a Suiza por 6-1 en un partido que tuvo como mayor curiosidad a Cristiano Ronaldo sentado en el banco de los suplentes. Ingresó algunos minutos en el segundo tiempo. De cara a los cuartos de final, en principio el mejor jugador sin duda de la selección portuguesa, el histórico goleador del combinado luso, no sabremos si será titular o suplente. En principio seguiría entre los relevos debido a que su reemplazante, Gonzalo Ramos, tuvo una actuación verdaderamente notable frente a los suizos al marcar 3 de los 6 goles en el compromiso pasado. Por lo que en principio CR7 continuaría entre los suplentes. Portugal está buscando las semifinales después de 16 años. La última vez fue en el Mundial de Alemania 2006, cuando en la instancia de cuartos de final eliminaron por penales a Inglaterra tras igualar 0-0 en los 120 minutos. El probable 11 de Portugal sería el siguiente: Diogo Costa estará en el arco, los 4 defensores serían Joao Cancelo, Pepe, Rubén Díaz y Rafael Guerreiro. En la mitad de la cancha el 5 más posicional sería Rubén Neves y a su costado jugarían William Carvalho y Bernardo Silva, y los 3 hombres de ataque, por un lado Bruno Fernández, por el otro Joao Félix, y la referencia de área en principio seguiría siendo Gonzalo Ramos. Y vamos a hablar ahora del otro partido correspondiente a los cuartos de final que se estará jugando en el día de la fecha, que claramente en la previa de los 4 partidos correspondientes a esta instancia del torneo iba a ser el más destacado de todos, porque la selección de Francia, la vigente campeona del mundo, se va a estar viendo las caras contra Inglaterra, claramente un conjunto nacional que estará en la búsqueda de obtener su segundo mundial. Ha sido sin lugar a dudas uno de los duelos más repetidos en la historia del fútbol. Se han enfrentado un total de 31 veces, en total hablando de todos encuentros oficiales y amistosos, y los ingleses tienen una superioridad bastante abrumadora. Ganaron en 17 ocasiones, los franceses se impusieron en 9 oportunidades, mientras que empataron en las 5 restantes. El partido se llevará a cabo a las 22 horas horario catarí en el estadio Al Bayt con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, y será el último encuentro correspondiente a los cuartos de final. Una vez el árbitro pite el final del partido, ya sea luego de los 90, de los 120 o de los penales, sabremos cuáles son los 4 semifinalistas de esta Copa del Mundo. Vamos a comenzar hablando de los franceses. La vigente campeona del mundo llega con un récord bastante importante a estos cuartos de final, luego de haber ganado con comodidad el grupo D, más allá de haber perdido un partido, y luego superar a Polonia en los octavos de final. Quizá Francia ha sido la selección más afectada de toda la Copa del Mundo, teniendo en cuenta la gran cantidad de múltiples bajas que ha tenido por lesión en la previa del torneo. Karim Benzema, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Presnel Kimpembe y Christopher Nkunku no pudieron ser parte desde el inicio de este campeonato, y además hay que tener en cuenta que durante el desarrollo de este torneo, luego de 10 minutos de iniciado el partido contra Australia, que fue el primero de Francia en este torneo, también se les lesionó Lucas Hernández, un titular y vigente campeón del mundo, ya que obtuvo el título en Rusia hace 4 años, por lo que Didier Deschamps tuvo que manejarse con un equipo muy bueno, pero seguramente menor de lo que él hubiera pretendido en el arranque de este mundial. Francia le ganó a Australia en el primer partido por 4-1, posteriormente derrotó 2-1 a la selección de Dinamarca. En la última jornada de la fase de grupos, con un equipo totalmente alternativo, terminó perdiendo 1-0 frente a Túnez, pero aún así logró finalizar en el primer puesto del grupo D. De esa manera eliminó a Polonia, que había sido segunda del grupo C tras ganarle por 3-1, y avanzó a los cuartos de final. Tienen a Olivier Giroud como el máximo goleador de la selección francesa y a Kylian Mbappé, que hasta el momento, o por lo menos antes de disputar los partidos de este día sábado, es el goleador de la actual Copa del Mundo. Los 11 que estaría parando en la cancha de Didier Deschamps serían los siguientes: en el arco Hugo Lloris, los 4 defensores Jules Koundé, Rafael Varane, Dayot Upamecano y Theo Hernández. La mitad de la cancha se la estarían repartiendo entre Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot, y más adelante los 4 delanteros: de un lado Ousmane Dembélé, del otro Kylian Mbappé, Antoine Griezmann por detrás del centro delantero, y la referencia de área sería Olivier Giroud.
Y por el lado del seleccionado inglés, junto con Marruecos y Croacia, son los únicos que todavía permanecen invictos en esta Copa del Mundo, obviamente dejando de lado a Países Bajos, que ya quedó eliminado, que no había perdido ningún partido, pero obviamente quedó afuera por penales. Los ingleses también avanzaron con facilidad siendo primeros del grupo B y después también eliminaron con categoría a Senegal en octavos de final, que había sido segunda del grupo A. En la primera jornada le ganaron 6-2 contundentemente al seleccionado de Irán. Posteriormente igualaron 0-0 contra Estados Unidos en lo que seguramente fue el partido más flojo de los conducidos por Gareth Southgate, y en la última jornada culminaron venciendo por 3-0 a Gales con un equipo que estuvo siendo un mix, algunos futbolistas titulares mientras que otros fueron alternativos. En octavos de final, con goles de Jordan Henderson, de Harry Kane y de Bukayo Saka, golearon 3-0 a Senegal y se metieron nuevamente entre los mejores 8 de este mundial. Inglaterra ya había clasificado entre los mejores en el Mundial de Rusia y está buscando repetir como mínimo la actuación lograda hace 4 años en el continente europeo, cuando en esta misma instancia, en cuartos de final, dejaron en el camino a Suecia y se metieron en los 4 mejores. Inglaterra finalizó en el cuarto lugar de la Copa del Mundo de Rusia, pero para eso deberá sí o sí ponerse por encima de la selección vigente campeona del mundo como lo es Francia, y no será para nada sencillo. Southgate seguramente repita medianamente el mismo equipo que derrotó a Senegal, teniendo en cuenta que hubo 6 días de descanso. Los 11 de Inglaterra para este partido: Jordan Pickford será el arquero, los 4 defensores Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire y Luke Shaw. Es cierto que existe la posibilidad de que pueda jugar con 5 defensores, que se agregue Kieran Trippier como carrilero por la derecha y de que Kyle Walker pase a jugar como stopper por la derecha, pero para eso debería sacar a Jordan Henderson de la mitad de la cancha, y es algo que no sabremos efectivamente si hará. ¿Por qué? En la mitad de la cancha van a jugar Declan Rice y Henderson como pareja de mediocampistas. Un poco más suelto estará Jude Bellingham, y adelante los 3 futbolistas que han sido titulares en el último partido. De un lado Bukayo Saka, del otro lado Phil Foden. En el comienzo del torneo había empezado allí jugando Raheem Sterling, pero recordemos que tuvo un problema personal que lo llevó a volver a Inglaterra. Ha vuelto ahora a sumarse a la delegación inglesa, pero me parece que Southgate no lo va a poner desde el arranque, por lo que Foden estaría desde el inicio, y el centro delantero y referencia de área, capitán del equipo, es Harry Kane. Para cerrar, si bien ya lo conocen, repasamos rápidamente el cuadro de esta Copa del Mundo. Por el lado derecho ya conocemos a los semifinalistas, porque Argentina derrotó por penales a Países Bajos y Croacia había hecho lo propio anteriormente frente a Brasil, por lo que el próximo martes, desde las 22 horas horario catarí, tenemos la primer semifinal de este mundial. Y los 2 partidos de hoy estarán definiendo a los otros semifinalistas de esta Copa del Mundo. Quedan cada vez menos partidos, de hecho quedan tan solamente 6 compromisos en este mundial. Los 2 de hoy, las 2 semifinales, tercer y cuarto puesto, y la final del domingo 18 de diciembre. Hoy se estarán enfrentando desde las 18 horas Portugal y Marruecos, y desde las 22 Francia contra Inglaterra, y el próximo miércoles desde las 22 horario local, ambas selecciones que ganen sus partidos correspondientes del día de la fecha se estarán enfrentando en la segunda semifinal de este Mundial de Qatar.